Edward Mondrake. El caso de Edward Mondrake es, por lejos, uno de los más curiosos e inquietantes de la historia médica. Existe poca información sobre él, pero lo que manejamos con certeza es que nació en el siglo XIX, en una fecha imprecisa, y sin embargo sabemos que era hijo de la condesa de Darlington, en Inglaterra. Si te preguntas qué es lo particular de un hombre que nació durante el siglo XIX, te sorprenderás. Debido a un problema genético, este burgués tenía un segundo rostro prácticamente funcional, en la parte posterior de su cabeza. Edward Mondrake fue un personaje odiado y temido. El odio de la comunidad pudo haber provenido debido a su situación privilegiada. Lo temido era su segundo rostro, que yacía en la parte posterior de su cabeza. En términos médicos, se trata de una diprosopia, o en otras palabras, en la duplicación del cráneo. Lo cierto es que los mitos sobre este son de lo más escabrosos. De acuerdo a los escritos que existen sobre el personaje del 1890, su segundo rostro era funcional. Si bien según cuentan era estrábico y algo deformado, pero se movía, supuestamente tenía la capacidad de sonreír de manera independiente al rostro del propio Edward. Algo menos creíble era que podía seguir con la mirada. De acuerdo a la leyenda, el propio Edward Mondrake solicitó que lo extirpasen debido a que le susurraba cosas salidas del infierno. De lo poco que tenemos certeza es que a los 23 años, Edward Mondrake sufrió de una severa depresión, debido al gran rechazo que le tenía la comunidad. Mondrake se quitó la vida ahorcándose en el balcón de un piso que había alquilado. Este hecho no hizo más que alimentar la leyenda de que había sobre el segundo rostro de Mondrake. Para nuestra lástima, nunca sabremos con absoluta certeza hasta qué punto el segundo rostro de Mondrake era funcional. Si bien es posible que tuviese nervios y músculos que le permitieran moverse a voluntad, pero de allí a que pudiese ver o oír es muy difícil. Después de todo, se trataba de la misma persona, solo que tenía dos rostros. Más allá de la leyenda que existe en torno a Edward Mondrake, lo cierto es que esta malformación genética existe y tiene el nombre de diprosopia. Esta anomalía genética, muy extraña además, implica la duplicación de varios rasgos de la cabeza, incluyendo toda la cara, no solamente en personas humanas, sino también en animales. De hecho, suele ser más propio verlo en animales, por lo raro del asunto. Por lo general son partes concretas, como los ojos, la nariz o la boca. Los bebés que nacen con esta anomalía no logran vivir más allá de segundos o minutos. La diprosopia igualmente es provocada por el fallo de un gen que está encargado de dar una forma correcta a la estructura del cráneo. Cuando este falla, el desarrollo se vuelve completamente anómalo. La principal diferencia con los gemelos parásitos es que en la diprosopia los rostros provienen del mismo cuerpo. No se trata de siameses que no han podido separarse, sino que no son la misma persona. Tampoco pueden ser gemelos o trillizos o algo así. Siempre es la misma persona, pero que se forman dos rostros finalmente. El caso, como decíamos, de Edward es catalogado como uno de los casos más interesantes y atractivos en cuanto a diprosopia se habla. Mondrake vivió su vida, digamos, de una manera normal hasta los 23 años, y su segundo rostro tenía ciertos movimientos propios, que fue lo que hizo que el hombre pues, se convirtiera en un personaje mítico. Quizá los avances médicos de hoy le hubieran ayudado a solucionar su problema. Igualmente, seguramente fue esto mismo lo que le hizo caer en la depresión y terminar con su vida de forma trágica. Igualmente, terminaremos este caso de hoy con una cita directa de una enciclopedia médica del 1896, la cual trata su caso de una manera un poco ortodoxa, ¿no? Una de las historias más extrañas y más melancólicas de la deformidad humana es la de Edward Mondrake, que se dice fue heredero de una de las dignidades más nobles de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó el título y se suicidó en su 23º año. Vivió en completo aislamiento, rechazando las visitas incluso de los miembros de su propia familia. Era un joven de altos logros, un profundo erudito y un músico de rara habilidad. Su figura era notable por su gracia y su rostro, es decir, su rostro natural. Era el de un antinú, pero en la parte posterior de su cabeza había otra cara, la de una hermosa niña, encantadora como un sueño,
horrible como un demonio. El rostro femenino era una mera máscara, ocupando solo una pequeña porción de la parte posterior del cráneo, pero exhibiendo todos los signos de inteligencia. Sin embargo, de un tipo maligno. Sería visto sonreír y burlarse mientras Mordrake lloraba. Los ojos seguirían los movimientos del espectador, y los labios farfullarían sin cesar. No se escuchaba ninguna voz, pero Mordrake decía que por las noches se mantenía lejos de su descanso a causa de los susurros de odio de su gemelo diablo, como él lo llamaba, que nunca duerme, pero que me habla siempre que esas cosas que solo hablan en el infierno se pone a hablar. Ninguna imaginación puede concebir las espantosas tentaciones que pone delante de mí. Por alguna maldad no perdonada de mis antepasados, estoy unido a este demonio. Para ser un demonio, sin duda. Le suplico y le ruego que lo aplaste, fuera de la apariencia humana, incluso si muero por eso. Tales fueron las palabras del desventurado Mordrake para Manvers y Treadwell, sus médicos. A pesar de la cuidadosa observación, logró obtener veneno, de lo cual murió, dejando una carta solicitando que la cara del demonio pudiera ser destruida antes de su entierro, para que no continúe sus espantosos susurros en mi tumba. A petición propia. Fue enterrado en un lugar desolado, sin piedra ni leyenda para marcar su tumba. Como podéis ver en este extracto, incluso hay una diferencia, ¿no?, a la información que se tiene, referente sobre todo a que aquí dice que murió por veneno y el otro ahorcado. No se sabe muy bien por qué. Esto es parte de lo que crea, digamos, este debate sobre si realmente existió o no y sobre si su condición, digamos, le llegó a matar y cómo. Es muy posible que sí, que fuera una persona que vio, que tuvo su vida y tuvo esta afección, pero más allá de eso, todo queda en especulación. No sabemos si realmente tuvo esa cara, si esa cara se movía o si le susurraba. Lo que sí que sabemos es que, con toda probabilidad, esta afección en el siglo XIX, en la alta alcurnia, en donde, digamos, las apariencias son algo fundamental, ¿no?, para poder prosperar socialmente, es muy probable que desarrollase algún tipo de afección psicológica que finalmente le llevase a, perder la compostura, perder los nervios y acabar de esta manera tan trágica. No es el único caso que se habla de un segundo rostro. También tenemos la historia de Pascual Piñón. Lo que pasa es que este era un mexicano circense, más o menos de las mismas, muy cercano en la época, a este hombre, del cual, pues incluso sí que existen fotos y demás, pero pues lo que tenía era un gran quiste, más que una disprosopia, el cual pues se pintaba con cera un rostro, pues, para sus espectáculos circenses. Aún así se lo operó y al final salió bien. Sin más, este es el caso perturbador de hoy. Muchas gracias.